Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. El análisis de Benedicto XVI sobre la Iglesia y el escándalo del abuso sexual, que dio a conocer en abril, suscitó críticas entre algunos sectores teológicos alemanes que le han sido hostiles desde antes de ser nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Le reprochaban sobre todo que vinculase los casos de abusos con la revolución sexual del 68, algo que hacía desde los primeros párrafos. En la década de 1960 ocurrió un gran evento, en una escala sin precedentes en la historia. Se puede decir que en los 20 años entre 1960 y 1980, los estándares vinculantes hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron completamente y surgió una nueva normalidad. Algo que se sumó a otro hecho. La teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios en la sociedad. Una de las voces más críticas contra Joseph Ratzinger por este análisis fue la de la historiadora Birgit Ashman, en un artículo publicado en el Herder Correspondence, y por eso el Papa Emérito ha escrito una breve respuesta a su crítica en esa misma publicación. El artículo se denomina, traducido al español, Respuesta a Birgit Ashman, y se trata de un breve texto en el número de septiembre que aparece ilustrado con la imagen de una furgoneta Volkswagen, característica del movimiento hippie. Benedicto XVI, en su respuesta, lamenta que Dios está ausente de las críticas teológicas recibidas. Hasta donde conozco, Dios no aparece en la mayoría de las reacciones a mi artículo, y de esta forma no se habla precisamente del punto capital que yo quería plantear, puesto que Benedicto planteaba un abandono radical de Dios y su doctrina. Esta ausencia del tema de Dios se constituye en un déficit general en las reacciones a su ensayo. El teólogo Ratzinger interpreta este hecho como un problema general que muestra la gravedad de una situación en la que la palabra Dios muchas veces se margina incluso en la teología. Tampoco se encuentra la palabra Dios en las 4 páginas del artículo de la señora Ashman, cuando era el punto central de la cuestión que yo había planteado. Ya el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerald Müller, afirmó en el momento de la publicación de dicho análisis y sus prontas críticas que Benedicto XVI está en una mejor posición que todos los ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Quienes critican al Papa emérito le faltan al respeto y están ciegos ideológicamente. Todos nosotros tenemos que volver a centrarnos en el origen y centro de nuestra fe, el Dios Trino, la encarnación de Cristo, la cercanía a Dios en la Santa Eucaristía y la confesión frecuente, la oración diaria y la disposición para ser guiados en nuestra vida moral por la gracia de Dios. Ninguna otra cosa nos dará la forma de salir de la crisis actual de fe y moral hacia un buen futuro, concluyó. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Israel. Patriarca condena los ataques con drones en el Líbano. Estados Unidos publica reflexión sobre importancia de santificar el momento presente. Portugal. Obispos renuevan preocupación con ideología de género. Canadá. Fieles rezan en desagravio por misa negra. Pasaremos después a las noticias nacionales. Festividad del beato Enrique Vidaurreta. Descubren murales antiguos en pequeña iglesia de Cataluña. Reliquias de Santa Bernadette recorrerán España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco usará en Mozambique el papamóvil con que recorrió Kenia en 2015. Mensaje del Papa en la conclusión del trienio de la juventud en Paraguay. Audiencia general. Los enfermos son privilegiados para la Iglesia, no son descartables. El patriarca maronita Bekara Butrus-Ray condenó los ataques con aviones no tripulados israelíes que se produjeron entre el sábado y el domingo al sur de Beirut, donde vive principalmente población chiita y donde se encuentran importantes dirigentes del partido chiita Hezbolá. En un comunicado emitido el martes 27 de agosto, el cardenal libanés lamentó las reiteradas violaciones israelíes de la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto de 2006, que pedía la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes del sur del Líbano, el alto a los ataques de las milicias de Hezbolá contra el ejército israelí y el fin de cualquier operación militar en las zonas fronterizas. El patriarca también reafirmó la urgencia de establecer e implementar una estrategia de defensa nacional
invitando a la comunidad internacional a presionar a Israel para que presione al Estado judío a respetar las resoluciones internacionales, particularmente la 1701, que viola regularmente, y para aumentar el apoyo político, económico y militar al Líbano para ayudar al país a superar sus dificultades. De los 2 drones enviados por Israel a Beirut, uno explotó en el aire y otro cayó sobre la capital libanesa, explotando fuera de la sede de las oficinas de comunicación de Hezbollah y causando daños importantes a la estructura. Los medios locales informan que los drones israelíes serían controlados a distancia en el último tramo por operadores en territorio libanés. La guerra de los drones constituye otro inquietante capítulo en los conflictos y enfrentamientos armados que atormentan Oriente Medio. Unas horas antes, el ejército israelí había hecho una incursión en Akraba, en Siria, al sureste de Damasco. Según informes de fuentes israelíes, el ataque aéreo estaba dirigido a destacamentos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las milicias chiitas que en los últimos días estaban preparando planes de ataque desde Siria contra Israel, mediante el uso de drones armados. La incursión israelí en Siria también causó la muerte de 2 expertos libaneses en ingeniería aeronáutica y expertos en el manejo de drones. La plataforma católica Catholic Gentleman, el Caballero Católico, dedicó un reciente artículo a una práctica cotidiana de espiritualidad muy practicada por los religiosos a lo largo de los siglos, pero poco conocida por los creyentes comunes: la santificación del momento presente. Este nombre complejo encierra una realidad sencilla: llevar cada momento hacia Dios a través de ser conscientes de su omnipresencia. De todas las facultades de la naturaleza humana, una de las más poderosas es la de la atención. Lo que elegimos atender en gran medida da forma a nuestra experiencia del mundo para bien o para mal, comentó San Guzmán, escritor y administrador de la plataforma, quien comentó que dicha facultad es indispensable, ya que la mente humana no puede abarcar todos los estímulos que nos rodean. Si elegimos atender lo que es bueno, verdadero y bello en la vida, para buscarlo intencionalmente, eso es lo que veremos. Pero si elegimos ver y atender todo lo que es defectuoso, roto y malvado en el mundo, inevitablemente lo encontraremos. Por este motivo, Guzmán invitó a sus lectores a prestar atención al proceso mismo de prestar atención. Dios está aquí, ahora, en este momento. Él está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Esta virtud de buscar la presencia de Dios es una clave para la espiritualidad que transforma la percepción de la vida cotidiana. Si deseas la presencia de Dios, comienza a darte cuenta de que ya está allí y comienza a atender esta presencia. Y Él comenzará a revelarse a ti de maneras grandes y pequeñas. Comenzarás a verlo en todas partes, aseguró. Si a veces, atrapado en el pantano de las distracciones que es el mundo moderno, sientes una conmoción, un anhelo por Dios, date cuenta de que no tienes que ir muy lejos para encontrarlo. Él está aquí y ahora en tu medio. Solo tenemos que tener ojos para ver, y si nuestro ojo es sano, estaremos llenos de luz. En el sitio web de la Conferencia Episcopal Portuguesa CEP se puede leer un documento publicado en 2013 y que ahora es republicado en el mismo sitio oficial de la CEP, en el cual se cuestiona la difusión de la ideología de género en las escuelas. El documento del episcopado es retomado en un momento donde se debate en Portugal una nueva resolución por parte del gobierno sobre la identidad de género en las escuelas. Esta enseñanza es encarada como un medio eficaz de doctrina y transformación de la mentalidad corriente, y es nítido el esfuerzo de hacer reflexionar en la orientación de los programas escolares, en particular en los de educación sexual, las tesis de esa ideología, presentadas como un dato científico consensual e indiscutible, subraya el documento. La carta pastoral de la CEP sustenta que la ideología de género pretende provocar una revolución antropológica, colocando en segundo lugar la identidad sexual como condición natural y biológica. Dicen los obispos, si venimos a asistir a la utilización del sistema de enseñanza para la afirmación y difusión de esa ideología, es bueno tener presente el primado de los derechos de los padres en cuanto a la orientación de la educación de sus hijos. En el documento denominado A propósito de la ideología de género, la CEP sustenta que, en el plano estrictamente científico, obviamente es ilusoria la pretensión de prescindir de los datos biológicos en la identificación de las diferencias entre hombres y mujeres. El documento episcopal identifica un conjunto de campos donde esta ideología viene promoviendo lo que se denomina como ruptura de la civilización, que pasa entre otros por una promoción de alternativas al lenguaje común. En vez de sexo, algo básico identificador de la persona, se habla de género, construcción cultural y psicológica de una identidad. En vez de igualdad entre hombre y mujer, refiere la igualdad de género. La familia es sustituida por familias, analiza el documento republicado.
El arzobispo de Ottawa, Canadá, Monseñor Terence Prendergast, presidió personalmente el acto de oración pública en las afueras de un club de música metal en el cual se desarrolló la primera misa negra de culto satánico en el país. Los creyentes se unieron en el rezo del Santo Rosario en desagravio por las blasfemias y sacrilegios del ritual. Aunque Cristo ganó la batalla definitiva contra el pecado y el mal, todavía estamos involucrados en las operaciones de limpieza. Todavía hay escaramuzas y brotes de violencia contra la esposa de Cristo, la Iglesia, indicó Monseñor Prendergast sobre el hecho según informó The Catholic Register. Una escaramuza como esta se está sucediendo en nuestra ciudad de Ottawa en estos días, simbolizada por una inversión satánica de las verdades de nuestra fe en esta noche, ya que unas 50 personas renuncian a Dios y eligen a Satanás como el símbolo para guiar su incredulidad y espíritu de rebeldía. El prelado ya había celebrado una Eucaristía de reparación durante el día, en la cual concelebró el obispo auxiliar Monseñor Christian Riesbeck y varios sacerdotes, quienes vestían ornamentos morados en sentido penitencial a causa de las ofensas que se realizarían más tarde. El obispo afirmó que se le habían aconsejado no hacer nada al respecto del ritual, porque supuestamente esto le daría mayor publicidad, pero rechazó la idea por considerarla contraria a su deber pastoral. Tengo que preocuparme por mi propia gente, que se sorprendería al pensar que este asunto fue publicitado y no hicimos nada al respecto. La cantidad de creyentes católicos que se congregaron para desagraviar a Dios junto al lugar mismo del evento superó al de los participantes, ya que estaban inscritas 50 personas para llevar a cabo el culto satánico, mientras que más de 200 creyentes acompañaron al obispo en su oración. Uno de los presentes, John Pacheco, quien estuvo convocando personas para la jornada de oración, expresó la importancia de dar testimonio ante las ofensas. Nuestra cultura esencialmente ya está viviendo mentiras satánicas. La supremacía de la voluntad humana y la licencia completa, disfrazada de libertad, y una mentalidad atea ya dominan nuestro discurso público e instituciones. Si hay una explosión de esos templos satánicos, es solo porque el campo de juego ya ha sido finalmente cuidado para su recepción. El 31 de agosto, la diócesis de Málaga, España, celebra la festividad del beato Enrique Vidaurreta, quien fue rector del seminario de Málaga durante la persecución religiosa de los años 30 y se ofreció a morir en lugar de otro sacerdote. Con motivo del 83 aniversario de este martirio, este sábado 31 de agosto se celebró en la iglesia de San Sebastián en Antequera, Málaga, una misa de acción de gracias por su vida y su testimonio. El padre Enrique Vidaurreta nació en 1896 en el pueblo de Antequera y entró al seminario en Madrid, donde se había ido para estudiar en la universidad. En 1919 se ordenó sacerdote y volvió a su ciudad natal. Cuando comenzó la Guerra Civil, el 17 de julio de 1936, el padre Vidaurreta era rector del seminario de Málaga. Desde principios de la década de 1930, España ya sufrió una fuerte persecución religiosa que se intensificó con el inicio de la Guerra Civil. Así, la noche del 30 de agosto de 1936, los milicianos entraron en el seminario de Málaga y detuvieron al padre Vidaurreta junto con otros sacerdotes que estaban realizando ejercicios espirituales. Según relatan, el padre Vidaurreta se ofreció para ser detenido y por lo tanto morir en el lugar de otro sacerdote que estaba enfermo. De esta manera, el padre Vidaurreta, junto con otros 100 detenidos, fueron llevados al cementerio de San Rafael, en las afueras de Málaga, para ser fusilados. El Papa Benedicto XVI beatificó al padre Enrique Vidaurreta el 28 de octubre de 2007, junto a otros mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España. En la capilla del Buen Pastor del Seminario de Málaga se encuentra un cuadro del beato Enrique Vidaurreta. Según precisó el padre Antonio Eloy Madueño, actual rector del Seminario de Málaga, en una entrevista concedida a la web de la diócesis, el beato Enrique Vidaurreta destacaba por la pobreza y austeridad de vida, incompatible con un estilo de vida mundano, pobreza que es desprendimiento por un deseo de seguir más de cerca al buen pastor. También hoy, en una sociedad hedonista y consumista, el sacerdote está llamado a presentar la pobreza y austeridad como un logro de la libertad que alcanzamos en Cristo y que nos hace libres de nosotros y, por tanto, disponibles para amar a los más pobres, subrayó el padre Madueño. Obras de restauración en la iglesia de la Virgen de la Asunción de Bussenit, en Urgell, Cataluña, sacaron a la luz hace un par de años un conjunto de murales barrocos que datan del siglo XVII y XVIII.
Las pinturas, que son todo un programa decorativo que inició poco después de la edificación del templo, que ocurrió en el año 1748, fueron descubiertas por los pintores que se disponían unos años atrás a repintar la iglesia cuyas paredes y techos se habían deteriorado por causa de las goteras. Al raspar las paredes y los techos hallaron las obras antiguas que habían permanecido ocultas por muchos años. Ni siquiera los vecinos del lugar sabían de su existencia. De inmediato la parroquia y la Delegación de Patrimonio del Obispado de Urgel dieron aviso al Centro de Restauración de Bienes Muebles de la Generalitat de Cataluña para hacer un dictamen sobre el hallazgo de las pinturas y así tomar medidas para su recuperación y restauración. Como resultado, se descubrió una obra magnífica de arte barroco que cubría prácticamente todo el templo, que de no ser descubierta habría quedado en el olvido. Como subrayó el obispo de Urgel en nota de prensa cuando dio a conocer los hallazgos, entre los descubrimientos se destacaba la decoración ornamental de las capillas laterales y del presbiterio, que cuentan con retablos pintados, así como las pinturas en el techo de la bóveda, situada en la nave central de la parroquia. De las pinturas ya se ha revelado el de la capilla sur, que está presidido por un San Nicolás, que es el patrón de la localidad. También se ha rescatado el Calvario con la representación de Jerusalén y un cielo, la luna y el sol que refieren a la creación. Un par de años después, tras iniciadas las labores de recuperación pictórica, los murales han resurgido del olvido y comenzado a recuperar sus formas y colores. Además, han despertado el interés de recuperar gran cantidad de murales, que según los expertos aún están por descubrir en todo el territorio catalán. El Santuario de Lourdes, Francia, anunció que desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, las reliquias de Santa Bernardita Soubirous visitarán 45 diócesis de España en una peregrinación con motivo del año jubilar dedicado a esta santa. El padre Lluís Ruiz, capellán para los peregrinos de lengua española del Santuario de Lourdes, explicó que las reliquias de Santa Bernadette ya habían recorrido antes países como Italia y Alemania, y por eso los presidentes de diversas hospitalidades de Lourdes en España iniciaron la petición para que las reliquias de esta santa también recorrieran el país. Desde el Santuario de Lourdes se envió una carta a la Conferencia Episcopal Española y a todos los obispos explicando la iniciativa. En la carta se preguntaba por la disponibilidad para acoger las reliquias. Se recibieron 45 respuestas positivas de las diócesis que serán apoyadas por las diversas hospitalidades, aseguró el padre Ruiz. Este recorrido por España coincide con la celebración del año jubilar de Santa Bernadette, que se celebra con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y el 140 aniversario de su muerte. Este año tiene como lema «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios», que remarca la línea de pobreza en la que vivió Santa Bernadette y a la que sin embargo se le apareció la Virgen, aseguró el padre Ruiz. El responsable de la capellanía en español del Santuario de Lourdes también afirmó que, a pesar de haber pasado más de 160 años de la primera aparición de la Virgen a Bernadette, su mensaje sigue siendo actual, ya que es un mensaje de penitencia y conversión. El padre Ruiz también explicó que son muchos los que han venido a Lourdes, pero ahora es Bernadette la que visita su diócesis. Por eso invitó a dejarse renovar por la gracia y por Santa Bernadette. Ella fue quien habló sobre la Inmaculada Concepción y seguro que algo nos querrá decir. Las reliquias de Santa Bernadette recorrerán España en un nuevo relicario realizado por los talleres de arte Granda. En la diócesis de Santander estará durante los días 5 y 6 de septiembre, días en los que la reliquia visitará el centro penitenciario de El Dueso en Santoña, el asilo San José y la parroquia de San José Obrero en Torrelavega y la catedral de Santander, en donde el señor obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje, celebrará la Santa Misa. Además, tanto en Torrelavega como en Santander se tendrán también una hora santa con adoración al Santísimo Sacramento. Los preparativos para el viaje que el Santo Padre hará a África ya están ultimando detalles. Pensando en el vehículo apropiado para el traslado de su santidad en tierras africanas, se decidió utilizar el mismo papamóvil que el Papa Francisco usó en 2015 en Kenia durante su primer viaje a África. El vehículo fue enviado a Mozambique, donde el pontífice llegará el próximo 4 de septiembre. El papamóvil salió de Nairobi hacia el puerto de Mombasa el 8 de agosto y de Mombasa a Maputo el 17 de agosto, informó el administrador apostólico del Ordinario Militar de Kenia, padre Benjamin Maswili. El padre Maswili explicó que la decisión de trasladar el papamóvil involucró a los principales líderes de Kenia y Mozambique. Me pidieron que lo llevara a casa de Estado para que el presidente lo verificara, pues deseaba que el vehículo estuviera en perfecto estado. Sobre la decisión de usar este vehículo para la visita de Francisco a Mozambique, el padre Maswili dijo que el proceso comenzó en junio de 2019 con la comunicación del Vaticano a la Nunciatura Apostólica en Kenia. En preparación de la visita pastoral del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio,
Del 4 al 10 de septiembre de 2019, la Gendarmería del Vaticano contactó a la Nunciatura Apostólica en Nairobi para preguntar sobre el papamóvil, dijo Monseñor Verbammegen. Sobre las características de papamóvil, el nuncio explicó que tiene que ser relativamente alto para que todos puedan ver al Santo Padre cuando recorre las calles de la ciudad, además de estable, resistente y rápido en caso de emergencia. La Santa Sede desea expresar su profunda gratitud al presidente de la República de Kenia y a todos los que estuvieron involucrados en el proceso por su amabilidad y su disponibilidad para hacer que esta empresa sea un éxito, dijo el representante del Papa en Nairobi, que también es nuncio en Sudán del Sur. Como fruto del tiempo de gracia que los jóvenes paraguayos han podido reflexionar sobre la centralidad de la fe, el Papa Francisco anima a los jóvenes a abrazarse a Jesucristo, que los ha llamado a ser sus amigos. El Papa Francisco, a través de su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado un mensaje a Monseñor Pierre-Laurent Juvenville, obispo de San Pedro y responsable de la Pastoral Juvenil de Paraguay, con ocasión de la conclusión del Trienio de la Juventud, celebrado bajo el lema Abrazarse a Cristo Jesús. En la conclusión del trienio, los días 24 y 25 de agosto, se llevó a cabo un foro juvenil nacional con la participación de jóvenes de todas las diócesis del país, con el objetivo principal de inspirar, fortalecer y consolidar el compromiso social de los jóvenes. El Santo Padre les exhorta a escuchar la voz del Señor, que los envía individualmente como comunidad a ser discípulos misioneros, testigos de la buena noticia de la salvación entre los más pobres. Con estos deseos, escribe Parolin, y a la vez que ruega que recen por él y su servicio a la Iglesia Universal, su santidad los encomienda a la materna intercesión de la bienaventurada Virgen María y les imparte con afecto la implorada bendición apostólica. Continuando su catequesis de los miércoles sobre los Hechos de los Apóstoles, el Papa comentó en la audiencia general de la Plaza de San Pedro el capítulo 5, en el que se lee la frase de San Pedro al Sanedrín, tras ser encarcelados y milagrosamente liberados: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa esa afirmación? Yo obedezco a Dios antes que a los hombres es la gran respuesta cristiana, dijo Francisco, y significa escuchar a Dios sin reservas, sin dilaciones, sin cálculos, adherirse a Él para ser capaces de una alianza con Él y con aquellos con quienes nos encontramos en nuestro camino. Es toda una clave de vida cristiana. Por eso el mensaje del Papa invitó a pedirle al Espíritu Santo la fuerza de no asustarnos frente a quien nos manda callar, nos calumnia e incluso atenta contra nuestra vida. Pedirle que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor a nuestro lado. Es la clave de la vitalidad de la primera comunidad eclesial. En el capítulo 5 de los Hechos, la Iglesia naciente se muestra como un hospital de campaña que acoge a los más débiles, es decir, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a los apóstoles que no poseen ni plata ni oro, sino que son fuertes en el nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de todos los tiempos, los enfermos son destinatarios privilegiados del feliz anuncio del reino. Son hermanos en los que Cristo está presente de modo especial para dejarse buscar y encontrar por todos nosotros. Los enfermos son privilegiados para la Iglesia, para el corazón sacerdotal, para todos los fieles. No son descartables, al contrario. Hay que cuidarles, acudir a ellos. Son objeto de la preocupación cristiana. El Papa indicó que entre los apóstoles emerge Pedro, quien tiene preeminencia en el grupo apostólico por la primacía y la misión recibida del resucitado. Él pasa entre los enfermos haciendo lo mismo que Jesús, asumiendo en sí las enfermedades y dolencias, pero Pedro, advierte el pontífice, permite que otro se manifieste, es decir, permite que el Cristo vivo y operante se manifieste a través de él. Esto porque el testigo, de hecho, es aquel que manifiesta a Cristo tanto con las palabras como con la presencia corpórea, lo que le permite relacionarse y ser una extensión del Verbo hecho carne en la historia. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyenne Arcas e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.